What's up, everyone? It's your boy, Chris. Bienvenidos a Hammerspace. Hoy volvemos a hablar de cine. En particular, vamos a discutir el rol del director de fotografía, el DOP. El DOP, el director de fotografía, es uno de esos roles que siempre vemos como casi que la segunda o tercera persona más importante en un rodaje. En un rodaje yo diría que segunda persona más importante. Y dentro de lo que es el mundo del cine, siempre está ahí de los primeros en la lista de los créditos. Incluso poco después de los actores. Pero poco se entiende cómo funciona ese rol o qué se supone que tiene que ser un director de fotografía en un rodaje. Bueno, no en un rodaje, en la película. ¿De qué tiene que ver en la película? Yo diría que combinado con el productor y el director, el compromiso del director de fotografía es de los pocos que abarca absolutamente todo el proyecto. Yo diría que capaz se queda un poco atrás ya en la parte de distribución. Yo diría que el productor siempre está, dependiendo del tipo de productor, claro, está involucrado durante toda la producción, preproducción, producción y distribución, toda mierda. Vive con la película. Es su proyecto de vida. Igual que lo es el del director en muchos casos. En el caso de los actores y los guionistas, como hemos hablado antes, en el caso de los actores puede llegar a ser simplemente los días que les toca ir a grabar. Hay una anécdota de Hugo Weaving cuando hizo la voz de Megatron en Transformers, que se quejó porque dijo algo así tipo que ladilla. O sea, que ese tipo de películas no eran cine o algo así. No me acuerdo ahorita bien qué dijo, pero Michael Bay le respondió que había una época donde si te pagaban $150,000 por 2 horas de trabajo, tú no hablabas paja de la gente. Y Michael Bay tiene razón. Um, en el caso del director de fotografía, su trabajo empieza en el momento que hay que concebir qué es lo que se va a hacer. Es una persona que está intrínsecamente involucrada en la planificación, en la carga de trabajo y es el responsable de que todo lo que se graba a nivel visual quede al final de la película. Él es el responsable de decir que todo se vea bien. Alguien lo pudiera poner de una forma un poco más romántica y decir que su objetivo es pintar con la luz. Y eso durante el rodaje involucra demasiadas cosas, porque involucra tener un equipo de gente que se encarga de poner luces y eso es un problema que más que artístico tiende a ser un problema técnico y energético, porque las luces generan calor, hay que ponerlas en algún sitio y mucha gente no lo sabe, pero cuando se graba una escena se tiende a grabar de diferentes puntos al mismo tiempo toda la escena, toda la secuencia. Especialmente cuando hay una conversación. Eso se grabó la conversación viendo uno de los personajes, viendo al otro personaje, y se grabó se hizo esa escena, esa secuencia, 2 veces. La cantidad de veces que hiciera falta por cada cámara. En el caso de las películas de Hollywood, esto tiende a ser una locura. Esto se llama cobertura. La cobertura está por todos lados para luego darle al editor muchísimas más opciones. Hay películas donde eso no pasa, como Birdman, que es todo como que una especie de gran truco para que todo se sienta como una sola toma, aunque no lo sea. Pero en la mayoría de las películas la realidad es que hay mucha cobertura. Y que aparte del editor, sí, del editor, junto con la aprobación del director y de quien sea que supervise ese proyecto, de decir que esto tiene que verse así. Pero hay mucha cobertura. Y en las películas comerciales hay otras películas donde la planificación es limitada porque la cantidad de tiempo que tú tienes disponible para hacer algo cuesta dinero. Y esa es la realidad del rodaje. Cada hora cuesta plata. Y mientras más horas pase, pues más se complica todo. Y parte del trabajo de un director de fotografía es tener un equipo lo más eficiente posible para poder, cuando toque cambiar de cobertura, pues cambiar todas las luces y todo lo que es el setup de iluminación para adaptarse en esa secuencia. Y en el caso de cosas como, por ejemplo, los exteriores, los tiempos que tú tienes para grabar las cosas son limitados. Hay espacio de tiempo donde la luz va a cambiar, el clima va a cambiar, y luego eso a veces se puede arreglar en postproducción. Y a veces no.
Y el director de fotografía también está involucrado en la postproducción. Porque una cosa es lo que se graba, que uno trata que sea lo más cercano a lo que hace el producto final, pero la realidad es que hoy en día con tantas herramientas digitales es mucho más caro tener a Robert Downey Jr. en el set que hacer una versión digital de Robert Downey Jr. y animarla y que se parezca a Robert Downey Jr. en postproducción. Es el tipo de economía en la que trabaja Hollywood. Pero no es el tipo de economía en la que trabajan la gran mayoría de las producciones. Un ejemplo para comparar como que lo que es este throughput de grabar con una cámara por cada punto, me gusta mucho utilizar son las novelas venezolanas, donde se grababa 3 cámaras a la vez y era en una sola secuencia, se iluminaba toda mierda, todo, por eso todas las luces son así tan salvajes. Y, y ya, y listo. Y eso era lo que había que hacer siempre. Y por eso se podían grabar 5 horas de contenido a la semana por cada novela. Que viendo hacia atrás eso es una demencia, una locura. ¿Qué pasa con cosas como por ejemplo Friends o los sitcoms? Ahí hay un director de fotografía y la respuesta es que sí, pero el rol es muy diferente al de una película. Cada plano no se supone que tiene que contar una historia. Ellos graban todo un montón de cámaras, donde hay unas cámaras designadas para grabar a ciertos actores, unas que graban todo de forma periférica, y simplemente siempre se va y se actúa. Y los actores ya tienen tanto tiempo siendo su personaje y han trabajado tanto con los directores que pueden ir en plan Charlie Sheen y solamente llegar y grabar. Eso no significa que va a ser el mejor resultado posible, pero es lo que se puede hacer y son las libertades, y por eso es mucho más rápido grabar Friends o grabar este tipo de series que son pensadas de esa manera que decir, por ejemplo, Game of Thrones. Y por eso es que hay series tipo, por ejemplo, en Vikings hay muchos capítulos que fueron dirigidos por los mismos actores, porque todo lo que es de la parte de planificar o verificar dónde van a estar las cámaras o todo eso ya está establecido, y ya el director de fotografía que le toque tiene muy claro qué es lo que tiene que cubrir, cómo hacerlo, cuáles son los planos, y tiene que ser consistente con todo el trabajo que se ha venido haciendo. Y en esos casos se vuelve un rol como que bastante, bastante técnico. Y, y no necesariamente es acorde a la realidad de proyectos más pequeños o incluso proyectos más artísticos, porque el trabajo de un director de fotografía es, conjunto con el director, tratar de entender, más allá de qué es lo que está ocurriendo en la escena, es cómo lo voy a retratar de una forma de dibujar los distintos puntos emocionales. Y eso, hay muchas escenas donde el clásico, que empieza una discusión y están como que todo con son planos mucho más abiertos, con lentes mucho más angulares que ven toda la habitación. Y a medida que se va cerrando el conflicto, se va poniendo más intenso, pues se utilizan lentes más largos, cosas que hacen como que la cámara esté un poco más dentro de la cabeza de los actores, y se va cerrando poco a poco lo que es el conflicto hasta alcanzar un punto y luego aliviarlo. Y ejemplos de estos pasan en casi que todas las películas. Y para hacer eso hay que hacer toda la cobertura, hay que saber dónde tiene que ir la cámara, hay que saber qué luces tienen que iluminar todo. Y con ese juego de sombras, pues es donde colorean con la luz los directores de fotografías. Y dependiendo de lo que te tengas que enfocar, una de las razones por las que las comedias usualmente no tienen como que una gran dirección de fotografía es porque están enfocadas en el humor y no buscan de hacer nada visual que requiera... La comedia visual ha desaparecido muchísimo desde los tiempos de ¿Dónde está el policía?, de Airplane. Hoy en día la comedia son chistes, es una especie de... Es muy naturalista, es muy... ¿cómo ponerlo? Es como que muy costumbrista. La comedia se ha convertido en crítica, no, se ha quedado un poco atrás todo lo que es esta comedia visual, que pocos directores, creo que el único casi que yo diría como que súper comercial que todavía lo sigue haciendo es Edgar Wright. Todos los directores de comedia como que lo han abandonado, porque su background viene del stand-up, su background viene de hacer cosas donde la comedia está en el talento de los actores en ser chistosos, pero el resto de cosas que no son en esa dirección, como que películas de acción o películas de drama,
pues hay muchísimo que se puede hacer gracias a la dirección cinematográfica. Y son cosas que vuelven una película memorable. Ahí te pueden poner un solo frame de Salvando al Soldado Ryan y tú sabes que eso es Salvando al Soldado Ryan, a pesar de que hay cientos de películas de la Segunda Guerra Mundial. Porque la película hits different, como que todo lo que es la parte de el desembarco en Normandía, ahí hay todo un trabajo de dirección y de fotografía y de sonido, pero el de fotografía es muy particular porque hay muchísimas decisiones tomadas en cada segundo de cómo se va a grabar toda esa escena. Y ese proceso creativo es el que define que así va a ser la película. No es lo mismo como se grabó Salvando al Soldado Ryan que como se grabó no sé, Apocalypse Now, a pesar que las dos son películas bélicas. O no es lo mismo como se grabó Edge of Tomorrow con Tom Cruise. Son películas que, si bien son de guerra y hay explosiones por todos lados, son tan diferentes y son de épocas tan distintas donde han utilizado herramientas tan, tan diversas que el rol del director de fotografía casi que es hasta dramáticamente distinto. Y yo creo que aquí es donde ya quiero abandonar un poco como que la parte didáctica y hablar de qué es lo que de cuáles son como que estas vertientes que hay en la dirección cinematográfica. En la fotografía es como para mí, en lo personal, es la parte más artística per se del cine. Y de hecho, hay dos influencias que hacen como que estas dos ramas de la dirección cinematográfica. La primera es el naturalismo y el arte. Hay una influencia clara de artistas como Rembrandt, Wyatt, Hopper, de decir, mira, la luz vamos a tratar de que sea natural, vamos a tratar de que te sientas cercano a los personajes, vamos a tratar de reflejar la realidad. Una realidad que puede ser bucólica, puede ser costumbrista, pero vamos a tratar de alejarnos de la artificialidad del cine. Y luego, por el otro lado, está el cine comercial, como por ejemplo, que es influenciado por cosas como los videoclips. Ya no tanto, pero en su momento de los videoclips, por la publicidad. Y por eso directores como Michael Bay o Zack Snyder, que empezaron haciendo videoclips, están tan enfocados en el espectáculo, en la artificialidad, mientras que otros directores que vienen de un rubro más naturalista, como Iñárritu o como Cuarón, buscan de decir, mira, yo quiero que esto se vea como que tú de verdad estás ahí. Y son dos tipos de escapismo, dos tipos de fuga, que son, en mi opinión, no son muy opuestos, pero sí son muy distintivos. En el caso de los videoclips, hay películas, como por ejemplo las que hace J.J. Abrams, que estuvieron forradas durante muchísimo tiempo de lens flares. Y ese tipo de cosas como los lens flares son en lo particular, al menos para mí, momentos de la historia de la estética del cine que tú dices, mira, esto que está aquí es de J.J. Abrams. Y esto fue una época donde todo el mundo comenzó a utilizar unas ópticas que básicamente generaban ese efecto cuando les pegaba la luz. Tipo, no sé cómo explicarlo, pero casi que yo pudiera comenzar voy a hacerlo. Si están viendo esto en audio, lo siento. Si están viendo esto en video, va a ser perfecto. Si yo le apunto aquí esto a la cámara, si yo le apunto la luz a la cámara, genero aquí como que estos efectos que son unos lens flare. Y como esto es un lente digital, ven como hay un puntico azul por acá. Eso en teoría yo puedo controlarlo y de hecho hay partes de Star Trek donde había gente apuntando con linternas de buzo a la cámara para que hubieran estos efectos en plan sci-fi. Y estos eran unas ópticas que se llaman anamórficas. Anamórficas, no, ¿o sí? Anamorphic Optic, creo que es anamórfico. Sí, Anamorphic Optics. Que básicamente bueno, o sea, la idea es que se vea mejor la imagen, que tengas como dentro de la cámara como que más capacidad de reflejar la realidad. Y que casualmente tiene, por motivos técnicos, tiene estos flares que lucen cool, que le dan como que cierta profundidad al plano. Y esto es algo que
J.J. Abrams explotó estéticamente y se volvió como que su firma, siendo el director. O sea, él no se crea como director de fotografía. Y en muchos puntos haciéndolo de forma completamente artificial. Pero no está solo eso. Hubo una época donde también toda mierda estaba bleached, que eso es como un efecto que le baja los contrastes y se pierde un poco de color en la cámara. Habían blue tints y red tints y cosas como muchas películas durante principios de los 2000, demasiadas películas se veían como Matrix. Principalmente porque Matrix fue un hit y de ahí en adelante pues llegó la gente como que a copiar. Y luego una época donde en realidad todo parecía que fuera anaranjado y azul. Y algo que yo leí una vez, que me parece que es un reflejo muy bueno de la realidad, es que si tú quieres saber cómo era la cinematografía de esa época, la cinematografía comercial, ve las películas de Rocky. Porque Rocky, como siendo una película comercial buena, siempre han sido películas comerciales buenas, excepto creo que es la cuarta que es una mierda, no, la quinta que es una mierda. De resto son películas exitosas que Sylvester Stallone, cuando las ha producido, ha puesto al mando de la dirección de la cinematografía a gente muy capaz, porque es un tipo que sabe producir buenas pelis. Y lo que son las películas de Rocky y de Rambo siempre tienen una estética muy anclada al año en el que salieron. Porque en eso juegan a lo seguro. Y en casi todos juegan a lo seguro. Pero en realidad son películas deportivas de boxeo que son capaces de conmover. Pero son como referentes de cómo se están viendo las películas comerciales y cómo eso va cambiando. Y ahí hay dos influencias. Primero está la influencia de las cosas técnicas. Y luego está la influencia de las cosas artísticas que vienen, bueno, de los videoclips, de eso, como lo que comentaba antes. Pero luego de la parte del naturalismo, es como que no hay, la influencia es otra, porque es como retratar las emociones para estar tan ahí. Y algo que ha cambiado de antes es que hoy en día las cámaras digitales cambian cómo se ve, cómo se siente el cine. De hecho, hay algo que se llama el movie feel, el movie texture, que es cuando las cosas van primero a 24 cuadros por segundo. Luego también hay como que un tema de contrastes e iluminación. Y la óptica de la cámara, usualmente los teléfonos tienen una óptica como, yo creo que como de 35, un poco angular, para que cuando tome fotos salga todo el mundo. Pero la realidad es que las películas, uno de los lentes más comunes de utilizar es un lente de 50 milímetros, que es el que también le da como que esa textura de estoy viendo una película. Y como estudiante de cine, gran parte de tu carrera la pasas obsesionado con esa mierda. Y esa textura, era algo que no se podía hacer digitalmente. Hasta hace poco. Era como, se veía, estaba el cine digital y estaba el cine analógico, que se hacía con film. Y hay directores que han mezclado las dos. Hay una película de Michael Mann, que es la... Fox, se me fue el nombre. Que es la que era con Johnny Depp, Public Enemies. En Public Enemies pasa algo muy cool, que es que la película está ambientada que sí en los años 30 y Johnny Depp es un gángster, pero está grabada en video y entonces tiene un aspecto y una textura con ese ruido digital que es como televisivo y hace, a diferencia de las películas de gangsters que se ven como si fueran El Padrino, hechas como si fuera una cinta demasiado de la época, al ser con video digital se siente contemporáneo y estos personajes que vemos se sienten como si los estuviéramos viendo a través de la televisión. Y eso es algo que ya lo tenemos como que cableado nosotros, de cuando vemos especialmente los gringos en América, que vemos muchos shows de policías, de crímenes, de la cámara en la calle. Nosotros ya asumimos eso, o en los deportes también, ya asumimos eso como esto es realidad y esto es cine. Pero cuando algo es realidad, it hits different. Se siente mucho más intenso, se siente mucho más heavy. Y las cámaras digitales, esto es importante, son más ligeras. Cuando está totalmente armada, una cámara que tiene que grabar en cinta, es muy jodido de cargar. Y hay cosas que no pueden hacer tan fácilmente sin artefactos y sin cosas mecánicas alrededor, mientras que una cámara digital de buena calidad hoy en día, literal la puedes meter en el agua y lanzarla por un barril como hizo Peter Jackson
con El Hobbit, que, ojo, esa es una secuencia que está como que, yo creo que casi que adelantada a su tiempo, porque se ve clarísimo cuando dejan de grabar con una cámara de 60 FPS y cuando están grabando con una GoPro en el agua y una cagada. Pero ese es como que el poder del cine digital en muchos sentidos. Eso y la portabilidad, lo económico que puede llegar a ser, cómo ha ido mejorando la tecnología, como por ejemplo con los teléfonos, donde ya si tú grabas algo con un teléfono, no se sabe sinceramente si es con un teléfono. Por ejemplo, yo estos episodios del podcast lo grabo con un iPad Pro con la cámara frontal. Esto hace 10 años sería imposible. Yo necesitaría una camcorder, un trípode, o sea, tendría que... Si ustedes vieran mi setup de cómo yo grabo el podcast, yo creo que se perdería parte de la magia del cine al mostrarlo, pero dirían, wow, qué pelabolismo. Um, y, y toda esa parte de la portabilidad de la cámara y todo lo demás, y cómo se ve, en la parte del naturalismo, hay un director de fotografía. Aquí quiero hablar de dos directores de fotografía particularmente. El primero que quiero conversar es Emmanuel Lubezki, que ha trabajado tanto con Cuarón como Iñárritu y ha sido el director de fotografía en películas como Birdman, como The Revenant, The Tree of Life, Children of Men, que son cintas donde tú estás ahí. Son naturalistas. La luz parece que tú estás en el lugar y estás viendo cómo la luz cae. Y por más artificial que sea, tú sientes que estás, bueno, que estás ahí. La actuación se siente como súper personal. Pero en realidad hay una cantidad de trucos y de trabajo y de experiencia que tiene Lubezki que hace que se sienta de esa manera, pero no lo es. Hay cosas como tener dos edificios construidos simétricamente para obtener la luz tanto de la mañana como de la tarde y así poder hacer match y tener el doble de producción. Ese es el tipo de lateral thinking que requiere hacer cosas que se vean verdaderamente naturales. Porque cuando las cosas son artificiales, pues son artificiales. Pero cuando las cosas son naturales, tú tienes que básicamente forzar a la naturaleza a lucir como tú quieres que luzca. Y en estas películas, Children of Men, que lo podemos poner como Children of Men y Birdman como ejemplo, esas dos, la verdadera magia es que ocurren todas estas cosas espectaculares y todas estas actuaciones increíbles y en ningún momento sentimos que la cámara o donde está puesta la cámara es quien nos está contando la historia. Es como la verdadera historia nos la está contando los personajes y la acción. Y uno dirá, bueno, este carajo solamente sabe trabajar con el sol. Y es tanto no así que él también fue el director de fotografía de Gravity, una película que posiblemente el 90% de los planos tienen una cantidad absurda de efectos especiales, porque en realidad el tratamiento que trae Lubezki, él tiene un equipo de gente que es quienes se encargan de resolver estos problemas de cómo quiere que la luz se vea. Y estos problemas pueden ser, igual que son problemas analógicos de dónde está el sol y que necesitamos dos cabañas idénticas, pues pueden ser digitales y decir, pues mira, quiero que esto luzca así, pero dentro o la cámara se mueve de esta manera dentro de lo que es el mundo digital. Y necesito una tecnología que resuelva estos problemas. Y se lleva un montón de Óscares y es posiblemente el director de cinematografía más famoso del mundo. Otro que creo que también viene a la conversación es Bill Pope, que es un crack y ha participado en películas como Scott Pilgrim, las películas de Matrix, Baby Driver, The World's End. Ha trabajado en casi todas las películas de Edgar Wright y también estuvo en Darkman del mismo director que hizo Spider-Man. ¿Cómo se me fue el nombre de él? Sam Raimi. Le di a escribí Spider-Man Director y está casi que automáticamente acordándome. Sam Raimi. Bill Pope es uno de esos directores que, igual que les decía, en las películas de Rocky, él hace lo mejor y más comercial que se está haciendo en el momento. Y tiene una capacidad de adaptarse a lo que hay que contar que es increíble. O sea, si es una película de Emmanuel Lubezki, él tiene una firma. Y es como, él te trae esa visión artística al set. Pero luego hay otros directores como Bill Pope, que es un poco tipo, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que queremos contar? Y
y básicamente dices, ok, pues vamos a contarlo. Y, y yo creo que esa capacidad de adaptación es esencial al momento de ser un director de fotografía o empezar. Porque el trabajo que tú tienes cuando eres un director de fotografía no es solo tu visión. Es como que la visión de la historia, ponerte al servicio de la historia y al servicio de los tiempos en muchos casos. Porque Emmanuel Lubezki tiene la suerte de él trabajar con gente que son trendsetters. O sea, lo que ellos hagan, lo que hagan estos directores va a misa. Y seguramente no la va a cagar. No, él no tiene que adaptarse. Ellos están decidiendo qué significa adaptarse. Y, y estos dos para mí son como que dos grandes monstruos. Pero encima de ellos existe un dios llamado, llamado Roger Deakins, que ha trabajado en películas como Blade Runner 2049, Skyfall, Fargo, No Country for Old Men. Y dije 1917, no dije 1917. El punto es que Roger Deakins, él transforma la luz, transforma lo que hay que hacer, transforma lo que está en el guión y lo convierte en una experiencia sensorial que va más allá de lo que cualquier mierda que pudiera haber dicho el guión. Hay secuencias en 1917 que yo recordaré toda la vida. Y eso es una película que salió hace 2 años. No es como que un clásico eterno que todo el mundo... No, es como yo estaba en el cine y decía, wow. Yo estaba en Blade Runner 2049 y lo mismo. Decía, es el 2017 y esta... O sea, descubrir tu película favorita con 31 años a mí me parece maravilloso. Y yo digo, esta puede ser una de mis películas favoritas y yo llevo 30 años viendo cine. Qué cool. Y eso en gran parte es gracias a la visión de Roger Deakins. Y no solamente ahí, en Skyfall. En una franquicia como James Bond, que para mí se había vuelto, antes de que llegara, antes de que le hicieran como que este renacimiento con Daniel Craig, era una franquicia de acción de mierda. O sea, pasaban cosas espectaculares y James Bond era un mujeriego y mataba a un villano y siempre había como que una amenaza, pero luego la redefinieron en lo que sigue siendo una aventura de espías. Pero cuando yo vi Skyfall, yo dije, no puede ser que esto que antes era James Bond, o sea, que era super campy, que era puro fanfarroneo, se convirtió en una experiencia audiovisual de la talla de Skyfall y que estaba completamente al servicio de la historia. Cuando se está quemando el rancho, Skyfall, y todo ese trabajo de luz que hay ahí, en realidad nunca, tú ves el guión y ves lo que está ocurriendo en la pantalla y tú dices, esto es una transformación de la historia que va mucho más allá de las palabras. De verdad, en el caso de una imagen vale 1000 palabras, es eso, es wow. Y lo mismo en Blade Runner 2049, en el momento que está... es que hay tantos planos en Blade Runner 2049, pero por ejemplo, en el momento que están en la pelea si no lo han visto, esto no es spoiler, o está completamente, necesitarías 1 hora y media de contexto para entenderlo, pero hay un momento que están peleando dentro de un carro que se está hundiendo y es tan espectacular cómo se utiliza la luz para transmitir la tensión, lo que está pasando. No solo eso, sino luego los paisajes, cómo a pesar de que era una película llena de efectos visuales, todo se sentía tan como la película hace 40 años, pero de verdad modernizado. Y, y este carajo es simplemente un absoluto monstruo de la cinematografía. Es como las películas en las que él participa son algo más por dónde está la cámara, son algo más por cómo se está contando la historia. Y es que todas, es que ahorita estoy viendo que si el IMDb y es como, a ver, 1917, increíble, 2049, increíble, Sicario, increíble, Prisoners, increíble, Skyfall, increíble, In Time, una mierda, pero bueno, se ve bien, True Grit, wow, A Serious Man, wow, Revolutionary Road, lo mejor de esa película es que sí, la fotografía, y así voy hasta viendo toda mierda que hay aquí, todas las veces que he trabajado con Sam Mendes, incluso una película de Ron Howard como A Beautiful Mind, era tan cool, todo el juego de cámaras que él tenía con las ventanas, con
con todo el juego, con la paranoia que sufría el personaje de Russell Crowe. Es que puedo ir por todas y es como increíble que este carajo haya dibujado con luz tantas películas. Y a mí como alguien que... A mí, yo no soy muy de tomar fotos porque siento que es algo que no... No siento que no se me dé, pero siempre trato de llevar cualquier foto que voy a tomar a compararla con un plano o una película. Entonces no siento que en realidad estoy contando muchas vainas. No sé si me estoy explicando con eso, pero mi punto es, yo que nunca he sido un fotógrafo, ver que alguien es capaz de hacer estas cosas y no solamente visualizarlo, sino resolverlo en el punto técnico, así sea con millones de dólares o miles de dólares o artefactos, o artefactos de cientos de dólares, para mí es maravilloso. Y yo en una clase de cine que nos estaban hablando de cinematografía, nos decían, un buen director de fotografía, si tú lo pones y le das cualquier mierda, él va a saber improvisar y resolver qué es lo mejor que puede hacer. Mientras que un mal director de fotografía siempre va a querer más y más y más y más y más y luego capaz no hace un coño de madre. Pero todos estos carajos entienden, todos estos ejemplos que acabo de hacer, entienden como que, tipo el meme, they understand the assignment, y lo hacen. Y muchos de ellos te logran transmitir la ilusión que nada más están utilizando el sol, como que nada más pusieron la cámara ahí, y a veces es así. Pero las veces que no, tú no te das cuenta y no las puedes diferenciar. Y yo creo que este es uno de los trabajos menos, menos recompensados del mundo del cine. Tipo, yo siento que hay como que en el mundo del cine real, los actores son they're kings. Y si tú puedes conseguir un actor que te venda la película, lo más seguro es que eso sea el mayor motivador económico. Que tengas un gran guionista no va a hacer que una película sea un mega hit. Muy, muy pocos carajos pueden hacer eso. Yo diría que máximo 3. Y 2 son Aaron Sorkin. En el caso de los directores, sí hay muchos directores que simplemente con poner su nombre, la gente va a ir al cine. Infinitos, o sea, hay decenas. O sea, Tarantino, Christopher Nolan, Sam Mendes, y aquí me puedo poner a decir directores que solamente cuando decís esta es la nueva película de este carajo, ya ahí va a haber algo bueno, y que sin duda también van a traer talento, así que ya se resuelve la parte de los actores. Pero en el caso de la dirección de fotografía, nunca pasa. Pero estoy seguro que hay verdaderos directores de fotografía que pueden convertir algo en, más allá de que se vea como una película, que sea una historia que vale la pena contar. Y es jodido porque no solamente como lo dije al principio, no solamente es una tarea artística, es una tarea, el rodaje para un director de fotografía es muy duro. Estamos hablando en muchos casos de bastante horas, de estar ahí antes, de tener un equipo de gente que en su gran mayoría son súper técnicos y que tienen que lidiar con cosas hasta peligrosas, como entender de cómo funciona O sea, porque un accidente con los equipos de luz, primero se jode el rodaje y segundo puede haber peligro. O sea, puede ser peligroso y es costoso, son equipos costosos. Y es mucha gente, que también hay muchos tiempos, muchas pausas donde están haciendo un coño y él es como que el líder de ese departamento, en gran medida. A pesar que hay como que muchos mini grupos dentro de lo que es un equipo de rodaje, mientras más grandes las vainas, pues más hay que delegar. Y no solo la parte de delegar, sino el estrés de estar en la carrera contra el tiempo de hacer las cosas bien. Porque igual que un director de fotografía, el director de fotografía usualmente en las grandes producciones no opera la cámara, como que no es el que la carga, hay un operador de cámara. Pero de hacerlo, igual es el responsable que a quien pone de operador de cámara o de foquista, no joda la toma. Y hay planos que son muy complicados, donde el actor tú no le puedes decir como que mira, ve y llora. Y que coño, mira, no, salió mal. Está fuera de foco. Llora de nuevo, por favor. Y coño, mira, no llegamos a tiempo en el movimiento de cámara. Puedes llorar otra vez. O sea, no tanto porque el actor no vaya a actuar, sino que el utilizar la gasolina emocional que tiene un actor para hacer las cosas bien es limitada. De la misma manera que la batería de una cámara
puede ser limitada y es como que por favor, puedes actuar bien que se nos está yendo el sol o puedes actuar bien que literal la cámara se está quedando sin batería si es una producción un poco más humilde. Y y todos estos problemas son un problema de sincronía que no solamente se resuelve, no solamente con el que tiene que tratar ahí, sino ir después y asegurarse que toda la película luzca bien en postproducción, acomodando el color y tal. Y al final nadie se acuerda de este carajo. A menos que se gane un Oscar. El objetivo de este carajo no es que lo reconozcan, no es que lo llamen de nuevo. Porque tampoco es como que son los que más plata ganan en el mundo del cine. No sé, para pensar, señores. De resto no me queda mucho más que decir. Si llegaron hasta acá, recuerden darle like and subscribe al video y recomendar este canal a todos sus amigos, que sí, a sus amigos pero que sea a sus amigos de la universidad, no a sus amigos del colegio, porque estoy seguro que no se hablan con mucha gente del colegio porque, bueno, en esa época sucede que estamos ahí, no tenemos intereses en común. Mientras que con los amigos de la universidad como que siempre hay un vínculo donde compartimos muchísimo crecimiento. Entonces, recomiéndenle esto a un amigo de la universidad. Le dicen, epa, tú, ve Hammerspace. Así me ayudan, para que esto crezca. Y yo eventualmente me haga millonario y me pueda traer mi familia a Venezuela. A todos, porque voy uno a uno. Así es como más o menos es mi plan por ahora. A menos que me llegue que si un cheque, que si $1 millón. En tal caso sería como que, mira, saco toda mi familia del tercer mundo. Ya, no tengo más nada que decir. Chao.